Capítulo 7. Reestructurar, redistribuir, decrecimiento y capitalismo. La descolonización del imaginario capitalista produce un cambio en los valores, creencias, mentalidades y en los hábitos de vida. Esto da como resultado un cambio radical de las relaciones sociales de producción, de reparto y de redistribución. Reestructurar, reconvertir. Reestructurar significa adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función del cambio de valores. Esta será más radical cuando más se haya tambaleado el carácter sistémico de valores dominantes. Ahora bien, ¿el decrecimiento es posible sin salir del capitalismo? Algunos, como René Passet, reprochan el querer volver a la sociedad primitiva y querer volver a los buenos salvajes. Jean-Marie Arrivé reprocha fundamentalmente 4 cosas: decrecer sin salir del capitalismo, decrecer sin límites, no considerar que es posible otra economía que no sea el capitalismo y renunciar a la perspectiva del pleno empleo. Este reproche apunta al hecho de que a la vez que criticamos los trapos sucios del capitalismo y del liberalismo, también incluimos el crecimiento, el desarrollo y la economía. Sin embargo, no es suficiente con poner en duda el capitalismo, hay que replantear toda la sociedad de crecimiento y aquí Marx falla. No puede haber una economía de crecimiento que no sea una economía de mercado. El capitalismo y el socialismo comparten el valor productivista. También se propone satisfacer las exigencias del bienestar social, favorecer la marcha de la humanidad hacia el progreso y por último usan la naturaleza como un instrumento manejable. En conclusión, el petróleo socialista no es más ecologista que el petróleo capitalista. En consecuencia, salir del capitalismo es necesario pero insuficiente. Hay que acabar con la sociedad productivista y de consumo, es decir, hay que destruir la sociedad industrial. Por ende, el decrecimiento solo puede ser un decrecimiento de acumulación de capital, de la explotación del trabajo y de la depredación de la naturaleza. Por otra parte, a falta de integrar las obligaciones ecológicas, la crítica marxista de la modernidad se ha visto golpeada por una terrible ambigüedad. Así, el crecimiento de las fuerzas que desencadenan el capitalismo es productivo pero a la vez es responsable de todas las plagas: la proletarización de los trabajadores, su explotación, su pauperización, sin hablar del imperialismo, de las guerras y de las crisis. Desde entonces siempre se puede discutir sobre su contenido, pero no poner en duda su principio. Nuestro concepto de la sociedad de crecimiento no es ni una imposible vuelta atrás, ni un acomodamiento con el capitalismo, sino una superación ordenada de la modernidad. Entonces se debe reconsiderar la riqueza y contabilizar de otra manera. Ahora bien, desde un punto teórico es posible concebir una economía ecocompatible con el capitalismo inmaterial, pero desde la realidad existen bases imaginarias de la sociedad de mercado como la desmesura y el dominio ilimitado. Por el contrario, se mantiene abierta la duda sobre el impacto de la abolición del capitalismo, como el papel de la moneda, del salario, del mercado y del beneficio, y el de la revolución. Si el mercado y el beneficio no pudieran ya ser los fundamentos del sistema, podrían insistir como incitadores. En consecuencia, deducen nuestros críticos, el capitalismo todavía existiría. Pero, ¿qué es lo que se designa con la palabra capitalismo? El capitalismo como modo de producción es una creación de la mente útil y peligrosa, dominante de la sociedad moderna y colonizador de mentalidades, razón por la cual la sociedad de crecimiento no puede concebirse sin salir del capitalismo. La eliminación de los capitalistas, la prohibición de la propiedad privada de los bienes de producción, la abolición de las relaciones salariales o de la moneda, abocarían a la sociedad al caos y solo serían posibles a costa de un terrorismo masivo. Y por otro lado, esto será insuficiente para abolir el imaginario capitalista. Salir del desarrollo de la economía y del crecimiento no implica pues renunciar a todas las instituciones sociales que la economía se ha anexado, como la moneda y los mercados, sino reintroducirlas en otra lógica. Contrario a Castoriadis, el autor piensa que es importante distinguir entre el mercado y los mercados. Los segundos jamás obedecen a una pura ley de la competencia ideal, más bien incorporan algo del espíritu de don que una sociedad de crecimiento tendría que incorporar. Y estando a favor de Castoriadis, se tiene que la sociedad de crecimiento es eminentemente un proyecto revolucionario, entendiendo como revolución a un cambio de ciertas instituciones centrales de la sociedad. Así pues, la transición entre el sistema capitalista y la sociedad de crecimiento plantea indudablemente enormes problemas de la reconversión del aparato productivo. Sin embargo, el decrecimiento es también una apuesta sobre el ingenio humano, para en un llegado momento encontrar soluciones. Así se tiene redistribuir.
La reestructuración de las relaciones sociales es ipso facto una distribución. Se entiende como el reparto de las riquezas y el acceso al patrimonio natural, tanto en el norte como en el sur, como en el interior de cada sociedad. La redistribución concierne al conjunto de los elementos del sistema: la tierra, los derechos de extracción sobre la naturaleza, el empleo, los ingresos, las jubilaciones, entre otros. Continuemos con la redistribución de la tierra. Millones de hectáreas desaparecen cada año. La erosión, la sequía, las inundaciones, el envenenamiento continuo de las superficies abandonadas por la industria, el asfalto, la segmentación, todo esto participa en el avance del desierto. Así, la destrucción de la belleza y la del ecosistema van a menudo de la par. Por ende, reconsiderar el uso de la tierra será consecuencia de la revolución mental y estructural. El problema del reparto del suelo se plantea en el sur con los campesinos y en el norte como un problema cualitativo. Entonces se trata de ofrecerle mucho más a la agricultura campesina, biológica, respetuosa de los ecosistemas. Redistribuir el trabajo. Se hace necesaria la reducción del tiempo de trabajo para, entre otros, resolver el problema del empleo, tratando de indicar los cambios de las estructuras sobre orientaciones productivas. Esta distribución de actividades forma parte de la reconversión y de la supresión del desempleo, como por ejemplo los así llamados empleos verdes. Redistribuir los ingresos entre las generaciones. ¿Cómo arreglar el problema de las jubilaciones? El centro del problema de las jubilaciones reside en el reparto y no tanto en la producción. Así, en el largo plazo, se espera que la solución propuesta sea el cambio de la sociedad y de sus formas de riqueza. La puesta en duda del capitalismo por parte del decrecimiento permite reintroducir el tema de la justicia en la redistribución laboral. Por ende, no es aceptable la disminución en los costos poniendo a los trabajadores a competir para obligarlos a aceptar salarios siempre inferiores a un nivel de vida decente. Por esta razón, un paso suplementario consistiría en definir los límites de los salarios decentes. A fin de cuentas, redistribuir las cartas y redefinir las reglas del juego económico y social forma parte de la reestructuración y del cambio imaginario. Es importante enunciar el divorcio entre el proceso material de reproducción de la sociedad y esta razón geométrica que se encuentra en el corazón de la adicción al crecimiento. Fundamentalmente hay que trabajar por una reapropiación del dinero.